God has been good to us. God has been faithful to his church. Woo! And we praise him and we give him glory and honor. I'm going back and forth, people. No se preocupen. I'm going back and forth porque no quiero que mis jóvenes adultos de second, third, fourth generation se me queden atrás. Because we're going to get the message. Because we're going home with something that God promised that he will give us. Nos regresamos para atrás con palabra de Dios. Pero para que esto no se quede aquí, es para que lo pongamos en acción, porque grandes cosas Dios tiene para ti y para mí. Qué glorioso, mis amados hermanos, Dios ha sido. La pastora Lilian ha dicho, mira que se ha trabajado. Ustedes no se pueden imaginar lo mucho que se ha trabajado, pero todo es para la gloria y la honra del Señor, porque sabemos que todo el mundo aquí tuvo que sacrificar para llegar hasta este lugar, porque muchos fueron llamados, pero llegó el que se determinó llegar. El que se determinó llegar, y el quien llega es el quien recibe. Amén. Lo puse ahí por un momentito. Yo sé que estamos en tiempo, pero I get excited, right? Mis amados hermanos, I get excited porque yo sé que Dios ha venido hablándole a este pueblo para nosotros pues recibir palabra de él, ¿verdad? Porque mucho hay que escalar y seguir subiendo, y cuando uno dice que llegué al tope, llegué, y uno se encuentra con 20 cosas acá arriba y dice, oh my God, I thought I made it, but up here there's other things to do up here too. So sometimes we say, well, you know what, let me just get down a little bit because I got too excited. But we give God the glory and the honor por todo, ¿verdad? Because there's a saying that what doesn't kill you makes you stronger, and we're not dead, we're stronger. We're stronger. We are stronger in the Lord, and we give him all the glory and all the honor. And perhaps I'm skipping around, and you're going to forgive me because I do get excited. Podemos decir, mi amada iglesia, que Dios ha sido bueno, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos una historia. Honey, can you give me a pen? Cada uno, it's inside, una historia y testificar. Thank you, sweetheart. Thank you, my darling. Woohoo, my young adults. I'll give you back. I'll give it back to you. Todos tenemos una historia, mis amados hermanos. How we made it here. We all have a story. Cómo nos las inventamos para llegar. Porque en el Señor, mis amados hermanos, nos las tenemos que inventar. Porque no todo está a la disponibilidad, a nuestro alcance. Pero cuando Dios habla, Dios promete. Pero nos tenemos que someter, ¿verdad? Le tenemos que meterle mano al asunto. Le tengo que meter mano al asunto y no cogerle miedo. Amén. Podemos decir que Dios ha sido bueno y fiel para con nosotros. Llegamos a esta asamblea con corazones tan agradecidos. Tan agradecidos porque el mover de la presencia de Dios ha sido evidente. Ha sido evidente en medio nuestras, en las gestiones ministeriales a nivel congregacional como a nivel denominacional. Somos todos somos testigos de la fidelidad y del poder de Dios, manifestándose en medio nuestro como iglesia del Señor que somos, y le damos a Él toda la gloria y toda la honra, porque por nosotros no es, mis amados hermanos. Hace tiempo yo hubiese echado correr por ahí. Patitas, ¿para qué te quiero? Y ustedes se tienen que move out my way because I'm running. Porque Dios, todo lo que tenemos nos los ha dado. Quisiera tomar unos momentitos, mis amados hermanos, porque se ha trabajado fuerte y que hay que dar gracias. Hay que dar gracias. Y cuando ustedes vean esas personas, a la medida que estemos caminando por ahí compartiendo, dígale gracias, hermano. Gracias, pastor, por las 25, 30, 40 llamadas que tuviste que hacer a los pastores, a los coordinadores. Tenemos que dar gracias, porque mis amados hermanos, son horas innumerables que le dedicaron a esta obra. Horas que le pertenecían a sus familiares, a sus esposos, a sus hijos. Se la dedicaron al Señor. Y estamos tan agradecidos
por lo que hicieron. Quisiera tomar una oportunidad de darle mi gratitud a los hermanos quienes trabajaron fuertemente para que pudiésemos llevar a cabo este magno evento. Esto fue compuesto de un equipo de hermanos determinados en contra de vientos y mareas y algunas veces tsunamis, ¿okay? A que las logísticas de esta asamblea se lograran. Nuestra moderadora, la reverenda Lirian Vázquez, quien se retiró. Como ya saben, Lilian se retiró, pero no sabía que tenía esto aquí esperándola. Miembros del comité ad hoc de asamblea, donde quiera que ustedes, pónganse de pie, mis amados hermanos, porque yo quiero que los identifiquen. Los miembros del comité ad hoc asamblea, pónganse de pie. Mira lo que bello. Amén. Director de coordinadores, el capellán de la asamblea, directores de sus congregaciones, por favor pónganse de pie. No veo los demás. La secretaria administrativa, que es Karina, no sé a dónde ella se encuentra, tiene que estar por ahí registrando todavía personas. El equipo de Ministerio de Comunicación y Media, grupo de adoración, por favor pónganse de pie. Wherever you are. Okay. Grupo de danza. Amen. El network, que está por ahí, no sé dónde están. El pastor Vicente, que está ahí. El hermano Steve Park. El distrito 5, que serán los sugieres, maestros de niños, chauffeurs, and everything else that you can imagine. Distrito 5, Dios le bendiga. El cuerpo pastoral, por favor, póngase en pie. Yes, yes, yes. Gracias, gracias, gracias. A ustedes, pónganse en pie. A ustedes quienes se esforzaron para poder llegar y ser parte de esta celebración. Gracias, gracias por todos sus esfuerzos y labores. Y usualmente, mis amados, nos hacemos esto al final. Pero no, lo tenemos que hacer al principio. Porque se trabajó fuerte. Y quiero que le digan, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you for everything that you have done. Amén. Es para mí un enorme privilegio dirigirme a todos ustedes en esta nuestra quinta asamblea, la cual lleva como tema escogidos y llamados a construir por fe en el reino de Dios. Todos hemos sido escogidos y llamados, porque si estamos aquí es porque usted fue escogido, es porque usted ha sido llamado. Nadie se mete en esto, mis amados hermanos, right? Only because you have been called and chosen. Esta asamblea, a mi entender, es una convocatoria de afirmación que como iglesia no solamente hemos escuchado el llamado de Dios, sino que hemos respondido y aceptado la responsabilidad de continuar construyendo, porque aún en los momentos de retiro se tiene que continuar construyendo por fe en este mundo. En este mundo, pero construyendo el reino de Dios en este mundo, mis amados hermanos, right? Because that's what we're doing. Nuestra asistencia a esta asamblea es una clara evidencia de que usted y yo hemos oído la voz de Dios, que desde su santo trono nos ha convocado para un encuentro divino con Él en este lugar. Y mis amados hermanos, quizá usted no se dio de cuenta, pero anoche la gloria de Dios se derramó en este lugar. La gloria de Dios se derramó en este lugar, porque salieron más de 30 ungiendo paredes, ungiendo todos los passages, I'm going to speak English, Spanish, hallways, rooms, pasillos. Thank you, Pastor. Porque queremos que el sello de Dios esté aquí.
que cuando el pueblo entre sea inmediatamente impactado por el poder de Dios. Que esto no es cualquier lugar, que este lugar se ha convertido en lugar santo de Dios, que estamos al frente del trono divino de la gloria de Dios, a los pies de nuestro Salvador. Y por eso, mis amados hermanos, que hoy esto se convierte en casa de Dios y puerta del cielo. Nuestra acción de hacer presencia aquí en el sureste es también una evidencia de que hemos tomado muy en serio los asuntos que tienen que ver con el reino de Dios aquí en la tierra. Hemos entendido que para estar envueltos en los asuntos del reino de Dios hay que hacer presencia. Hay que hacer presencia. No podemos servir de a lejos. Tenemos que acercarnos y poner la mano en el arado y trabajar de a cercas. You gotta be there in the trenches, working close up. No podemos trabajar de lejos, mi amada iglesia. Sabemos que tenemos que tomar pasos que conduzcan en la dirección que Dios nos está dirigiendo. Y saber que si estamos caminando en pos de la dirección de Dios. Para trabajar en los asuntos del reino de Dios significa que muchas veces, iglesia y pastores, que muchas veces no vamos a entender el por qué Dios nos está dirigiendo hacia la dirección en que vamos. You don't have to know it all, church. Believe me, you don't have to know it all. Sin embargo, puedo decir con plena confianza que por fe nos estamos moviendo hacia ese futuro esperanzador, el cual Dios ha destinado para con su pueblo y para su iglesia. ¿Por qué, mis amados hermanos? ¿Por qué estamos de nuevo aquí en el sureste? Porque mira que esto para llegar aquí costó. ¿Por qué estamos aquí? Y me supongo que muchos se han dado la misma pregunta. I gotta pay an air flight again? Yes, you do. If you are a follower of Christ, yes, you do. Right? ¿Por qué estamos de nuevo aquí en el sureste? Lo único que puedo decirles es que el reino de Dios no tiene fronteras ni tiene límites. Sin embargo, entiendo también que Dios está ensanchando nuestro territorio aquí en el sureste, hacia donde entiendo yo que Dios nos está llamando y seremos testigos y partícipes de lo que Dios está haciendo aquí en Florida y la IEDJ, porque la IEDJ tiene mucho terreno aquí que no nosotros lo estamos cogiendo, Dios lo dio. Mis amados, es mi más profunda convicción que a nosotros como pueblo de Dios solo nos corresponde ser obedientes y seguir en pos de Él, aunque por momentos no entendamos lo que Dios está haciendo. Después de todo, Dios nos ha llamado a entender, no nos ha llamado a entender, mis amados hermanos, porque yo le puedo decir con toda confianza que si yo hubiese sabido lo que yo sé hoy, I don't know about be here. Y por eso muchas veces Dios no te lo puede decir, because you're going to be like, no, I can't do this, right? Sino más bien a obedecer su voluntad. A obedecer su voluntad y entrar dentro de sus propósitos para construir por fe en el reino de Dios. Esta invitación se le fue extendida a todos, y llegó el que se determinó estar presente para recibir lo que Dios impartirá, porque Dios va a impartir bendición para su pueblo. El quien llama ya pagó el precio, iglesia. El quien llamó ya pagó el precio. Y nos toca a nosotros a ser perseverantes y en esta jornada de fe, porque en el camino veremos los milagros
y potentes de Dios manifestándose en medio nuestro para con nosotros. Si no caminamos, no vamos a ver los milagros. Si no caminamos, no vamos a ver la mano de Dios manifestándose en medio nuestro. Hay que caminar. Mis amados hermanos, usted y yo tenemos la bendición de ser parte de esas personas quienes estamos escribiendo. I don't know if you knew that. De las personas quienes estamos escribiendo los primeros capítulos de la historia de la iglesia evangélica, discípulos de Jesucristo. De ustedes se van a hablar, ustedes aparecerán en esas páginas, es parte de la historia. Yo no quiero ser, o yo no quiero que a mí me cuenten de las maravillas de Dios. Yo quiero ser parte de aquellos quienes lo han visto con sus propios ojos. No quiero que me cuenten, yo quiero estar metida ahí de cabeza experimentando el poder de Dios. Being present is being part of history in the making, because history is being made at this very moment and at this very time. Para ser parte de la historia tenemos que hacer presencia. Es imperativo entender que justamente en medio de nuestra participación en la construcción del reino de Dios, que seremos testigos del poder transformador de la gracia y misericordia de Dios. Óigame bien, mis amados, para ser testigos de las maravillas de Dios va a requerir que muchos de nosotros salgamos de nuestra zona de confort. Tienes que salir de ese ámbito, tienes que salir de esa zona. Dios te está diciendo, ¿quieres ver mi gloria? Salte de tu área de confort, porque grandes cosas yo voy a hacer fuera de esa zona. No podemos permanecer en el status quo. Para algunos de nosotros esto va a requerir que rompamos con esquemas, tradiciones y modelos de iglesia que hasta ahora no nos han dado resultado. What's insanity? Doing the same thing over and over again, expecting a different result, right? Tendremos que comenzar a pensar fuera del cajón. Let's get out of the box, folks. Let's get out of the box. Dios nos está llamando a tomar pasos de fe. Dile a tu hermano, tienes que tomar pasos de fe, confía en Dios. Amén. Amén. La cosa es que vamos a salir de esta asamblea, mis amados hermanos, out of that box, tomando pasos de fe. Habiendo dicho todo esto, quiero que reflexionemos sobre un aspecto de nuestro tema general, que es escogidos y llamados a construir por fe en el reino de Dios. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del reino de Dios? Porque mucho hablamos del reino de Dios, del reino de Dios. Empieza un momento y dice, ¿qué rayos es eso? El reino de Dios. Según las Escrituras existen dos tipos de reinos, un reino terrenal y un reino celestial. Un reino terrenal es un territorio o nación encabezado por un rey, un presidente, un primer ministro, y es gobernado por un conjunto de normas, valores y principios establecidos por uno de ellos. Los reinos terrenales usualmente son fuentes de tensiones y de guerras entre los seres humanos, quienes andan siempre en una búsqueda de conquista y adquisición de poder y control sobre otros seres humanos y sus territorios. Eso es el reino terrenal. Sin embargo, en Mateo 4:17, Jesús introduce la idea del reino de Dios y la única condición por medio de la cual se puede accesar ese reino. El texto nos dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir,
arrepentíos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mis amados de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado y está aquí en medio nuestro. O sea, el reino de Dios se acerca mediante una total rendición y sumisión al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tiene que haber un completo sometimiento a Él. ¿Y en qué? ¿En qué consiste el reino de Dios? La respuesta a esta pregunta nos la da Jesús mismo. En Mateo 11, de 4 al 5, respondiendo a la pregunta de su primo Juan: ¿Eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: Id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven. Estamos viendo, mis amados hermanos, ya yo veo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se le anuncia el evangelio. El reino de Dios se ha acercado, mi amada iglesia, mi amado pastores. El reino de Dios se ha acercado. En otras palabras, el reino de Dios es salvación. Jesús le dijo a Zaqueo y a los que allí se encontraban: hoy ha venido la salvación a esta casa. Somos salvos del pecado, de la maldad, de la autodestrucción y de la muerte eterna. El reino de Dios es verdad. Por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8 nos dice: esta verdad comienza por reconocer nuestra condición humana caída, y consiste en creer y poner en práctica los valores y principios del reino de Dios. We need to put that into action, church. Y el estar aquí es un testimonio vivo que lo hemos puesto en acción. Lo hemos puesto en acción, por eso estamos aquí, porque usted y yo hemos puesto esos valores en acción en nuestras vidas. El reino de Dios es sanidad. Al paralítico de Bethesda, Jesús le dijo: levántate, toma tu cama y anda. Y enseguida el hombre fue sanado, tomó su cama y anduvo. Y aquel día era sábado. Mis amados hermanos, ese hombre cogió, se levantó, porque lo primero que el Señor le dijo: levántate. Iglesia, levántate. Nos tenemos que levantar independientemente de a donde nos encontremos. Se levantó, cogió sus motetes y dijo: de aquí yo me levanto. Y todo ojo vio el poder de Dios manifestado en ese hombre. Y aquel día era sábado. O sea, Dios trabaja cuando a Él le dé la gana, en tiempo y fuera de tiempo. No hay límites para cuándo es que Dios va a obrar milagrosamente en nuestras vidas. Algunas veces queremos ser un poquito bien delicado y bien fino. Hermanos, si yo estoy postrado en una cama, no sea fino conmigo. Pónganme en aceite, tírense en la cama conmigo, oren por mí. No hay finés. Lo que queremos es la gloria de Dios en medio nuestro. Queremos el poder que se manifieste. Queremos el mover del pueblo, la acción de la iglesia, porque queremos ver la manifestación de ese poder. Cuando más apremiantes se vean nuestras circunstancias y pensamos que ya todo está perdido, ahí está Dios para traer respuesta y nuevas esperanzas a este mundo.
porque es Dios el que trae el orden y la bendición y su gloria en medio del caos y la perdición. Es Dios. El reino de Dios es liberación. Y salieron a ver lo que había acontecido. Fueron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. La gracia de Dios es un poder, mis amados hermanos, que no se puede medir. Lo que nadie podía lograr con este hombre, Jesús con una orden logró estabilidad, logró orden y tranquilidad y buena vida futura para este hombre. El reino de Dios es esperanza. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia. Y la perseverancia produce carácter probado. Y el carácter probado produce esperanza. Mis amados hermanos, este es el llamado al el cual hemos todos respondido. A ser una iglesia transformadora y relevante a un mundo en caos y necesidad. Me parece que este tema es muy oportuno, particularmente para la iglesia del siglo XXI, que le ha tocado construir en el reino de Dios en medio de un contexto sociocultural en donde la sacralidad del evangelio de Jesucristo se ha ido diluyendo tanto que realmente ya no existe mucha diferencia entre el mundo y la iglesia de Jesucristo. A la iglesia del siglo XXI le ha tocado el gran desafío de construir en el reino de Dios dentro de un contexto a donde las iglesias se han convertido en lugares de atracciones y entretenimiento. Aquí no hay entretenimiento, aquí en nosotros no hay atracciones, aquí hay Cristo, Cristo y más Cristo. Y en donde el agua de vida se ha convertido en el Kool-Aid. You guys know what Kool-Aid is? Y para el colmo, entonces nos los piden en sabores también. O como lo describiría el tesoro del léxico del español boricua, han convertido el evangelio en agua de piringa. Mis hermanos, no intercambiamos el agua de vida por la agua de piringa que el mundo nos quiere dar a beber. La iglesia de hoy le ha tocado la dura tarea de construir en el reino de Dios en medio de un contexto en donde las verdades absolutas del evangelio, o sea, en donde los valores y principios evangélicos se han ido comprometiendo y pervirtiendo para satisfacer las demandas de una sociedad predominante, secular y liberal. Hoy día todo es relativo, en donde cada persona o grupo determina lo que es bueno o es malo, trayendo a nuestra memoria uno de los ayes que encontramos en las Sagradas Escrituras en Isaías. Ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Consideran las tinieblas como luz y la luz como tinieblas. Consideran lo amargo como dulce y lo dulce como amargo. And for my English speaking people, woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. A la iglesia de hoy le ha tocado construir en el reino de Dios en medio de un contexto en donde el evangelio de la gracia gratuita de Dios se ha comercializado por hombres y mujeres quienes procuran lucrarse y cuentan de la necesidad y el dolor de los menos afortunados.
a la iglesia de hoy le ha tocado la dura tarea de construir en el reino de Dios en medio de un contexto en donde la violencia contra mujeres, contra niños y ancianos es rampante afuera y dentro de la iglesia, en donde el índice de homicidios va en aumento, en donde el problema de adicción a sustancias controladas ha alcanzado niveles epidémicos. Nos ha tocado construir en el reino de Dios en medio de un contexto de injusticia contra los grupos minoritarios, incluyendo a nuestros hermanos inmigrantes, en particular aquellos que son indocumentados. Nos ha tocado construir en el reino de Dios en medio de un contexto en donde nuestros gobernantes son los primeros corruptos y viven solo para su conveniencia personal, mientras que los ciudadanos viven en condiciones precarias. Cuando contemplamos, iglesia, este cuadro de tanto dolor y tanta tragedia, quizás como iglesia nos preguntamos si habrá algo que podemos hacer para cambiar esta terrible realidad. Mis amados, es justamente en medio de las más terribles circunstancias que el mundo pueda estar enfrentando que como iglesia nos levantamos con una voz profética, nos levantamos con una voz profética que trae esperanza, que declara que no hay mar que Dios no pueda vencer, que no hay tragedia que Dios no pueda cambiar, que no hay demonio que pueda enfrentarse en medio de la iglesia, que no hay turbulencia, que no hay tormenta. La iglesia sigue con su capitán marchando hacia adelante y en victoria. Es justamente en medio de circunstancias trágicas como estas que como iglesia buscamos el consejo, la sabiduría y la estrategia de Dios, la iluminación de Dios para ser una iglesia que pueda no solo enfrentar, sino también para cambiar esta trágica realidad humana. Usted y yo hemos sido llamados no para huir de los malos tiempos que tanto afecta a este mundo, sino que hemos sido llamados para hacer una diferencia. My young adults and teenagers, you have been called to make a difference. You are the church of today. You are the leaders of today. Por difíciles que aparentan ser las circunstancias que rodean a la iglesia del siglo XXI, el apóstol Pablo ofrece a la iglesia de hoy la misma esperanza que le ofreció a la iglesia del primer siglo. Pablo dice a los efesios: por esta razón yo también, habiendo oído de la fe que teníais en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Iglesia, que el Padre nuestro nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, habiendo sido iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la esperanza a que os he llamado, cuáles las riquezas de las glorias de su herencia en los santos, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos independientemente de lo que venga. Lo creemos, le creemos y vamos por Dios, conforme a la operación del dominio de su fuerza.